Muy buenos días. Gracias, amigos, muy buenos días. Les saluda Héctor Martínez Hinojos, a nombre de todos nuestros compañeros de comunicación social de Gobierno del Estado, comandados por Manuel Castillo. Sean bienvenidos a este importante mensaje, a esta videoconferencia, a esta conferencia de manera virtual, con un mensaje, insisto, más que importante. Difúndalo, compártalo, escúchelo, porque está hablando de nuestros hijos, de nuestros alumnos, de nuestras escuelas, de nuestros maestros, todo este gran sistema escolarizado que tiene Chihuahua, que es modelo de vanguardia en el país. Pues hay algunas fechas importantes, hay algunos comentarios importantes para usted, padre de familia, para usted, maestro que nos ve, que les viene a hacer nuestro secretario de Educación del Estado, secretario de Educación y Deporte del Estado, el maestro Carlos González Herrera, a quien presento. También en estos momentos abrimos ya los chats oficiales para el tema de preguntas. Maestro Carlos González Herrera, bienvenido a esta videoconferencia. Muy buenos días, ¿cómo está? Héctor, qué gusto saludarlo, saludar a todas las personas que están enlazadas en esta rueda de prensa, agradecerles el interés que tienen por el tema educativo, a todos los compañeros de la Coordinación de Comunicación Social, muchas gracias por este apoyo. Para la Secretaría de Educación y Deporte es importantísimo tener estos espacios para comunicarse con un público que necesariamente es muy amplio, puesto que 1 de cada 3 chihuahuenses está relacionado con la educación. El sistema educativo de Chihuahua, desde la educación inicial hasta el doctorado, abarca aproximadamente a 1.2, 1.3 millones de chihuahuenses, a los que si le sumamos maestros, trabajadores administrativos, pues prácticamente estamos hablando de 1.400.000 chihuahuenses. Por ello, precisamente, ha sido tan importante el papel que ha jugado en la contención de la pandemia del SARS-CoV-2, la estrategia de educación a distancia, porque ha permitido que un porcentaje muy importante de la población de chihuahuense haya podido tomar acciones de resguardo y de distanciamiento y de sana distancia. Así es, secretario. Me permite hacer una ligera aclaración a nuestro público. Usted nos escucha un poco diferente, el uso del cubrebocas, para que vamos a saludar como a nuestro secretario. Estamos manteniendo en este espacio de prensa una distancia mayor a los 2 metros, pero como es un lugar pequeño, cerrado, y en este momento somos más de 5 personas, es el uso obligatorio del cubrebocas. Es mucho mejor para el audio de usted, nuestro público, el que hablemos sin el cubrebocas, pero estamos en esto, en el distanciamiento y en el apego estricto a la normatividad sanitaria. Es por eso que le ofrecemos una ligera disculpa, me acerco un poco más el micrófono para mejorar en algo el audio. Secretario, maestro Carlos González Herrera, ¿cómo viene el tema principal? El tema toral es el inicio del ciclo escolar, que está ya prácticamente a la vuelta de 3 semanas, pero pues vamos en el contexto, porque hoy estamos viviendo momentos únicos, momentos que de plano nadie presupuestaba, momentos que nadie pensábamos que íbamos a estar. ¿Cómo cierra el ciclo anterior, ciclo educativo, para ir pensando en lo que ya está por llegar? En efecto, Héctor, coincido plenamente en que todos, la educación no es excepción, hemos vivido ya casi 5 meses de una situación totalmente excepcional, para la que no teníamos ningún manual de procedimientos para actuar. Entonces hemos tenido que ir construyendo poco a poco, día a día, las herramientas y las vías de trabajo. ¿En qué podríamos diferenciar? ¿Cuáles serían las grandes diferencias entre cómo cerramos el ciclo escolar 19-20 y cómo vamos a arrancar el ciclo escolar 2021? Primero, a nosotros el ciclo escolar 19-20 nos agarró ya en el último tercio del desarrollo de ese ciclo, nos agarró la pandemia. Entonces empezamos a hacer las acciones de educación a distancia solamente a partir de marzo, de mediados de marzo de este año, y así concluimos el ciclo escolar. En ese momento, la variedad de herramientas que se le plantearon a los docentes para mantenerse en contacto con sus estudiantes abarcó desde el Google Classroom
el internet, el WhatsApp, la telefonía, el correo electrónico, pero también la radio comunitaria, sobre todo en las zonas indígenas, naturalmente la utilización del libro de texto gratuito, y nosotros nos dimos a la tarea, además de imprimir más de 300,000 cuadernillos de apoyo para la finalización del ciclo escolar. A mí me parece que una valoración que nosotros podemos hacer de qué pasó en el ciclo escolar anterior debe distinguir dos elementos. Lo primero tendría que ver con lo académico, que es muy difícil de hacer una valoración exacta, justa, de exactamente qué se dejó de aprender. Ciertamente no podemos decir que fue igual la educación no presencial a la presencial, sería tratar de tapar el sol con un dedo, no lo vamos a hacer. Sabemos que hay deficiencias y esas deficiencias vamos a tener que cubrirlas, pero también hay otro elemento muy importante, y es que el esquema de educación a distancia que se implementó en Chihuahua y en el resto del país permitió que no se rompiera el lazo de comunicación entre los alumnos y sus maestros. Es un elemento, si quieren ustedes, etéreo, difícil de palpar, difícil de evaluar, pero es de una importancia anímica, socioemocional importantísima, y me parece que eso se logró. Otra cosa que logramos fue un número verdaderamente extraordinario de pasos exitosos de grado, de primero de primaria al segundo, del segundo al tercero, de los grados de preescolar y de los grados de secundaria. Comparto con ustedes nada más números muy generales. Por ejemplo, en preescolar logramos promover al 99.8% de las niñas y niños que van al preescolar. Esto quiere decir 99, prácticamente 100 de cada 100 niños en preescolar lograron pasar al grado siguiente. En la primaria lo logramos con 99.64% y en la secundaria con el 92.15%. Quiere decir que el esfuerzo que se hizo, el esfuerzo administrativo, académico, para que todos lograran pasar de un ciclo a otro, de un grado a otro, para que todos tuvieran acceso a sus calificaciones, a sus certificados cuando iban de primaria a secundaria y de secundaria a preparatoria, fue una empresa que terminó en buen puerto, fue una travesía que terminó en un buen puerto, y a mí me parece que es importante compartirles a ustedes esta satisfacción, porque no estaría tarea solo del secretario de ninguna manera, ni siquiera solo de la secretaría, es una tarea en la que se involucraron decenas de miles de maestros y sobre todo centenares de miles de padres de familia, particularmente de las mamás, que fueron las grandes aportadoras de soporte emocional, de soporte técnico en sus casas para que la educación no se detuviera en el ciclo escolar pasado. ¿Qué es lo que cambia en el ciclo escolar 2021? Así como en el ciclo pasado yo les informaba que hubo una variedad de herramientas que fueron opcionales para el maestro para poder cumplir con los objetivos del plan de estudios pasado, ahora hay una decisión del gobierno federal, sin ir más lejos, del lunes pasado, en una de las conferencias que se conocen como mañaneras. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, con el respaldo del presidente de la República, señaló que el ciclo escolar 2021 va a iniciar en modalidad no presencial, en modalidad a distancia, pero con la utilización privilegiada de la televisión. Y para ello se anunció una estrategia de alianzas con las 4 televisoras más importantes del país, con cobertura territorial nacional, con la idea de que es una herramienta de comunicación que supone la posibilidad de llegar a más del 90% de los hogares. En algunos casos, en zonas urbanas, esto se va al 95, 96, 97%
de los hogares. Entonces, aquí hay un cambio muy importante. Se nos está diciendo desde el gobierno federal, hay una herramienta privilegiada para la educación a distancia que va a ser la televisión. ¿Qué es lo que todavía no sabemos? Me adelanto quizá a alguna probable pregunta. Lo que todavía no sabemos es cómo se va a hacer la programación. Todavía no tenemos un guión de los programas que se van a empezar a transmitir a partir del 24 de agosto, para nosotros estar preparados con nuestros docentes para hacer el acompañamiento. Entonces todavía es un modelo emergente, al que le faltan algunas piezas para que sea un modelo totalmente funcional y sobre todo que sea comprensible primero para la estructura educativa, para después poder transmitir esta seguridad a los estudiantes y a sus padres de familia. ¿Qué es lo que la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua está haciendo para garantizar lo máximo posible un funcionamiento adecuado del ciclo escolar 2021? En primer lugar, nos estamos preparando para una distribución muy importante de apoyos escolares. Aquí quizá podríamos pasar la primer filmina. Ahí tenemos los paquetes escolares que van a beneficiar a 130,000 niños, desde el jardín de niños hasta la secundaria, con los 4 tipos básicos que tenemos de paquetes escolares, dependiendo de las necesidades de los niños, de preescolar, de los primeros 3 años de primaria, de los segundos los segundos 3 años de primaria y de la secundaria. Entonces, aquí la intención, que ya es tradición por parte de la administración del gobernador Javier Corral, de apoyar la economía familiar a través de paquetes de útiles escolares, se mantiene y de hecho va a crecer, está creciendo para este ciclo escolar. Aunque la educación sea a distancia, los niños van a seguir requiriendo de sus cuadernos, de sus crayolas, puesto que los ejercicios se van a tener que seguir haciendo en casa. No sé si podríamos pasar a la siguiente. Importantísimo para el respaldo como soporte de la educación a distancia, aún por televisión, el libro de texto gratuito juega un papel importantísimo. Va a ser muy importante que hagamos un esfuerzo extraordinario en Chihuahua para que todos los libros de texto se encuentren en manos de los estudiantes para cuando empiece el ciclo escolar. Quiero informar con toda claridad que los cerca de 4,5 millones de volúmenes de libros de texto gratuito que se necesitan en Chihuahua aún no han llegado en su totalidad y todavía tenemos que implementar el proceso de distribución en todas las regiones del estado y luego el proceso de distribución a cerca de 750,000 niños y niñas de educación básica que reciben de 3 a 4 a 5 cuadernos, libros de texto gratuito, dependiendo del grado que están cursando. Entonces, el sistema educativo de Chihuahua tiene enfrente un reto extraordinario, porque como podrán entender, no es lo mismo distribuir 5 millones de libros en la Ciudad de México a distribuir 5 millones de libros en 247,000 kilómetros cuadrados y en comunidades no solamente muy dispersas, sino en algunos casos de acceso muy complicado. Sin embargo, haremos hasta lo imposible para que, si no el 24 de agosto, sí muy cercano después del 24 de agosto, todos los niños y niñas tengan los libros de texto gratuitos con los que van a cursar la educación básica, ya sea el preescolar, la primaria o la secundaria. ¿Qué otra acción hemos estado tomando para facilitar el inicio del nuevo ciclo escolar y proteger la salud de los niños y niñas del estado de Chihuahua? Si vemos la siguiente filmina, estamos avisando
que el examen IDANIS ya ya se sabía por otros comunicados, lo estamos suspendiendo. IDANIS era un instrumento diagnóstico de ingreso a la educación secundaria que nos permitía de alguna manera administrar las entradas a las secundarias de alta demanda. Ahora lo que vamos a hacer, suspendiendo el IDANIS, puesto que esto significaría movilizar a aproximadamente 180,000 personas para el examen, considerando que los muchachitos no se mueven solos, se mueven con su padre, con su madre, y de los cerca de 70,000 estudiantes, al verse acompañados por al menos un padre de familia, si no hasta con dos, estaríamos movilizando una cantidad enorme de personas y poniendo en riesgo todas las medidas de contención de la dispersión del SARS-CoV-2. Entonces, vamos a suspender el examen IDANIS y vamos a utilizar estos criterios que ven ustedes en pantalla: menores con necesidades educativas especiales, quienes tienen ya hermanos o hermanas en el mismo plantel, el área donde viven, cerca de la secundaria, si los aspirantes, hijos de padres que laboren en el área de influencia del plantel, y después todos los aspirantes hasta donde la capacidad del plantel lo permita. Vamos a tratar de, en esta época complicada, ser lo más justos posibles. Lo que sí podemos garantizar es que hay espacio para todos los niños y niñas que salen de sexto de primaria para su ingreso a la educación secundaria. ¿Qué otra acción? En la siguiente filmina lo que simplemente avisamos es que la publicación de los resultados de ingreso a la secundaria se dará el 17 de agosto a partir de las 9 de la mañana y se puede consultar en estos sitios del Sistema de Información de Chihuahua, cie.chihuahua.gov.mx, en nuestra página educacion.chihuahua.gov.mx, que los guía a la información precisa sobre el ingreso a la secundaria. También con el afán de seguir colaborando a las medidas que eviten la concentración de personas, y si vamos a la siguiente filmina, estamos avisando que el examen de ingreso a la educación media superior quedó suspendido y solamente se aplicará en 17 planteles de 5 municipios donde tenemos una enorme demanda, es decir, ahí donde la cantidad de solicitantes de estudiantes para ingresar a la educación media superior rebasa las capacidades de estos planteles. Entonces, con esto estamos evitando de nuevo una concentración, una movilización de muchos decenas de miles de muchachos y muchachas, y lo estamos concentrando solamente en unos planteles donde vamos a hacer el máximo de los esfuerzos para que todas las medidas sanitarias a las que nos obliga la Secretaría de Salud puedan ser cumplidas de una manera cabal. Me parece, Héctor, que esas serían las circunstancias con las que vamos a tratar de proteger el arranque del ciclo escolar 2021. Simplemente yo les diría de nuevo, como lo he hecho desde marzo, pedir la comprensión de los padres de familia, pedir la comprensión de los estudiantes, las niñas, los niños y los jovencitos, pedir el apoyo naturalmente del gran magisterio del Estado de Chihuahua, porque a pesar de que ya transcurrimos 4 meses de una modalidad a la que no estábamos acostumbrados, y a pesar de que ya tenemos más experiencia, seguimos de alguna manera navegando en un mar donde las cartas, las guías, los mapas no son perfectos. Vamos seguramente a tener que hacer cambios en el proceso. Vamos a estar atentos a la posibilidad de que conforme se vaya volviendo más positivo el semáforo sanitario, pasemos a amarillo y después pasemos a verde, integremos acciones
de educación presencial hasta que, como les decía, el semáforo no lo permita. De nuevo, el valor principal en una pandemia, en una crisis sanitaria, es la vida y la salud. Y en este caso, la Secretaría de Educación tiene que reconocer que la educación se supedita a la salud, aunque esto signifique, en algunos casos, sacrificar muchas cosas, como es el hecho gozoso de los niños y las niñas de ir a las escuelas, de encontrarse con sus amigos, de poder socializar, de poder divertirse durante los recreos, de poder aprender de una manera directa, viéndole a los ojos a los maestros. Esto no va a ser posible durante los siguientes meses. Tenemos que estar preparados para ellos, pero tenemos que también tener en la mente que estamos trabajando por un objetivo mucho más valioso, que es la salud y la vida de los chihuahuenses y particularmente de los niños y de las niñas del estado de Chihuahua. Gracias, maestro Carlos González Herrera, nuestro secretario de Educación y Deporte del estado. Observo ya pues prácticamente una batería de preguntas que está haciendo la gente de prensa a nuestro secretario de Educación. También agradecemos a las ya en este momento más de 5,700 personas o espectadores en vivo a través de nuestras plataformas sociodigitales. Si alguien en el uso correcto de los tiempos que tenemos para esta videoconferencia con el secretario de Educación y Deporte hace alguna pregunta de nuestro público, de nuestros espectadores, claro que también la estaremos haciendo llegar las dudas a nuestro secretario de Educación. Compartan este mensaje, es el tema de nuestros hijos, es el tema de nuestros estudiantes, es el tema de un gremio tan querido, tan reconocido en la sociedad como son nuestros maestros. 5,760 ya personas en estos momentos conectados. Vamos a las preguntas, tanto en el chat oficial en la ciudad de Chihuahua como acá en Ciudad Juárez. Y como siempre señalamos, primero en tiempo, primero en derecho, y la primera pregunta que yo observé fue en Ciudad Juárez. Margarita Burgos, Canal 28. Buenos días. ¿Qué cantidad de alumnos están en riesgo de abandonar sus estudios o no tener acceso al próximo curso académico? Pide saber esto, secretario, el dato si lo trae a nivel estatal y también en Ciudad Juárez. Mire, Margarita, lo que le puedo decir es que los números varían mucho dependiendo del grado del grado que se está cursando. Nosotros logramos mantener durante el ciclo escolar pasado un contacto por arriba del 90%, un promedio más o menos de contacto maestro-alumno del 95%, que se nos bajó un poco ya en la educación media superior. Nosotros estamos esperando que quizá el riesgo mayor sí se encuentre en la educación media superior, donde quizá algunos muchachos y muchachas ya cercanos a la mayoría de edad hayan decidido abandonar la educación. Este es un riesgo que sabemos que existía, es un riesgo con el que vamos a iniciar el próximo ciclo, el ciclo escolar, y lo que le puedo decir es que estamos, perdóneme la expresión, Margarita, a la casa de aquellos estudiantes con los que no tuvimos contacto en el ciclo escolar pasado para tratar de atraerlos. La Secretaría de Educación y Deporte lo que va a hacer es no poner requisitos engorrosos, no vamos a dejar que las culturas burocráticas que tenemos a veces dificulten el paso o el reingreso de los estudiantes. Yo soy optimista en que vamos a minimizar los daños en materia de deserción. Sin embargo, sería yo muy iluso, o quizá estaría incluso emitiendo un comentario difícil de probar, que vamos a eliminar por completo la deserción. La deserción es un fenómeno del sistema educativo con pandemia o sin pandemia. Naturalmente es probable que tengamos números más negativos este ciclo escolar. No vamos a cerrar las inscripciones, estamos haciendo incluso inscripciones automáticas
de manera que los padres prácticamente solamente van a imprimir desde el sistema de información educativa una especie de preboleta, no una preboleta, una preinscripción de sus estudiantes, pero no va a depender de que ellos hayan hecho o no un procedimiento para que sus hijos queden fuera si estaban en segundo de primaria para ir a tercero. Vamos a hacer todo lo posible por abrazar al mayor número de estudiantes y abatir la deserción. Y en esto, la Secretaría de Educación no se puede quedar sola. Hay que recordar que el artículo 3 de la Constitución hace responsables directos de la educación antes de los 18 años a los padres de familia. Es decir, es un derecho fundamental el de los estudiantes de la educación inicial hasta la preparatoria, y es un derecho que tiene que ser tutelado por las autoridades, nosotros, pero también por ustedes, los padres de familia. Sigamos con más preguntas. En el papel que a mí corresponde debemos de administrar los tiempos. Entonces ahora vamos a preguntas en Ciudad de Chihuahua. René Medrano, Antena Radio. Han llegado denuncias respecto a que colegios imparten o impartirán clases presenciales pese a que no está permitido. ¿Qué dice la Secretaría de Educación al respecto? Y dos, su segunda pregunta, ¿cómo será el proceso de inscripción para niños de primero que no fueron preinscritos en febrero pasado? Secretario. Empiezo por la segunda pregunta. Basta con que ustedes se acerquen a la Secretaría, hagan el aviso de que no hicieron el proceso de preinscripción en febrero, para que nosotros tomemos acciones y no interrumpamos, no coartemos el derecho a la educación. Refiriéndome a la primera pregunta, quiero decirles que hay un decreto nacional y un decreto estatal que dice que no habrá actividad educativa presencial en ningún plantel del sistema educativo nacional y estatal. Y el sistema educativo está compuesto por las escuelas públicas y las escuelas privadas. Entonces, todos tenemos la obligación, todos los planteles tienen la obligación de acatar ese decreto mientras el semáforo no haya transcurrido al menos 8 días en color verde. Hasta que haya 8 días en color verde se va a poder reabrir los planteles escolares. Entonces, si hay alguna escuela que se vaya a lanzar a abrir de manera presencial, debe pensarlo muy seriamente, porque estaría violando al menos 2 decretos, el estatal y el federal. Gracias, secretario. La educación la hacemos todos y es por eso que también damos oportunidad a algunas preguntas de el público que nos está observando. Este perfil se hace llamar Vane Motante. Buenos días. ¿Qué pasará con los estudiantes que no queden en la secundaria donde sacaron su ficha? ¿Nos darán opciones a otras secundarias, secretario? Estupenda pregunta. Efectivamente, es probable que en algunos casos la secundaria de la elección, de la preferencia, no sea el lugar donde el muchachito o la muchachita puedan quedar inscritos. Lo que tenemos que asegurarle a los padres de familia es que hay lugares para todos los egresados de sexto de primaria. Tenemos capacidad de darle educación secundaria a todos los egresados del sexto de primaria, pero tenemos que ser muy claros, no siempre podrán ir a la secundaria de la elección. Se utilizarán los criterios que mencioné hace apenas algunos minutos, y cuando se cumplan esos, irá el último, es decir, aceptaremos estudiantes hasta la capacidad del plantel. Y aquí hay que pedir comprensión. No siempre, desafortunadamente, se puede ir al plantel de la elección de los padres o de los propios alumnos. Gracias, secretario. Va a estar variados los temas: primaria, preescolar, secundaria, preparatorias. Jorge Romero, Multimedios, Canal 6, en Ciudad Juárez. El secretario de Educación Federal dio a conocer el calendario escolar para el próximo ciclo, incluyendo puentes y vacaciones, dice el reportero. Localmente, ¿cómo se va a hacer? ¿Será el mismo sistema o diferente? Leída textualmente su pregunta. Yo le agradezco mucho esta pregunta a Jorge, porque en efecto, el calendario escolar
los contenidos, los programas, los planes de estudio son una atribución, vamos a decir, monopolizada por la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, el calendario escolar tiene también posibilidades de ser adaptado a nivel local por las atribuciones que tiene la autoridad educativa, en este caso del Estado de Chihuahua. Nosotros lo que vamos a hacer, Jorge, es adaptarnos al hecho de que el 24 de agosto inicia la transmisión del ciclo escolar 2021 en una modalidad en 2 tiempos. Durante las primeras 3 semanas se van a transmitir programas que van a permitir, vamos a decir, una especie de nivelación de conocimientos que se pretende que de alguna manera hagan un balance con lo no aprendido en el ciclo escolar pasado. Esas 3 semanas las va a utilizar el Estado de Chihuahua para terminar los procesos académicos y administrativos que tenemos pendientes, puesto que nosotros de alguna manera adelantamos algunas, o más bien retrasamos algunas acciones desde el ciclo escolar pasado. Por ejemplo, mucha parte del magisterio federal en otras partes del país empezó vacaciones cuando nosotros todavía estábamos en actividad. Nosotros vamos a regresar hasta esa semana del 24, vamos a regresar a las actividades presenciales ya de nuestro magisterio. Entonces, vamos a usar esas 3 semanas para empatar los procedimientos administrativos. Como se trata de transmisiones nacionales, vamos a invitar a todos los padres de familia para que desde el primer día, desde el 24, empiecen de alguna manera a acostumbrarse a este modelo, prendan la televisión en el momento en que está dándose la clase para su muchachito de primero de primaria o de cuarto o de primero de secundaria. Nosotros vamos a estar muy atentos para que en cuanto tengamos en nuestro poder no solamente la programación, sino los contenidos, vamos a capacitar de una manera muy intensiva y rápida a nuestros maestros para que puedan hacer el acompañamiento. El niño y el papá no van a estar solos frente a la televisión, van a tener el acompañamiento de su profesor de primero, de su profesor de segundo, de su profesor de matemáticas de tercero de secundaria. No van a estar solos. Vamos a tener que utilizar esas primeras semanas para que embonen los procesos federales y los procesos estatales. No queremos generarle a la ciudadanía, a los padres de familia, más confusión con fechas. Nosotros habíamos dicho que si el semáforo epidemiológico lo permitía, regresaríamos a actividades presenciales escalonadas a partir del 7 de septiembre. Eso no es posible, no va a ser posible. Se va a regresar, nos vamos a sumar al modelo nacional de educación por televisión y haremos las adaptaciones locales que nos permitan que ese modelo funcione de la mejor manera posible, de acuerdo a la idiosincrasia del alumnado chihuahuense, a las necesidades técnicas del alumnado chihuahuense, a las necesidades de vivienda, de dispersión geográfica del alumnado chihuahuense. Esa sería mi respuesta a Jorge. Vanessa Rivas, de El Heraldo en Chihuahua. En Chihuahua el ciclo escolar inicia el 24 de agosto o continúa para el 7 de septiembre. Le respondo, Vanessa, con la misma información que di en la respuesta anterior. El 7 de septiembre era una propuesta que nosotros dimos cuando hace 2 meses hicimos una proyección con el modelo AMA de CONACYT y que nos decía que para principios de septiembre la curva de contagio de casos nuevos diarios iba a estar muy aplanada. Ahora sabemos que esa no va a ser la realidad. Ahora sabemos que no es posible que esté en semáforo verde el estado de Chihuahua para esa época y por lo tanto nuestra idea de regresar el 7 de septiembre de manera presencial gradual quedó eliminada. Vamos a iniciar clases en la modalidad
no presencial, a partir del 24 de agosto. Listo, gracias. Gracias también a las más de 6.300 personas en vivo en este momento. Y una pregunta rápida, secretario, Sí. de nuestro público. Alfredo Chaparro lanzó esta pregunta cuando usted hablaba de este tema. ¿Van a garantizar la entrega de libros para esa fecha? Yo le puedo decir, señor Chaparro, que vamos a garantizar el máximo de nuestros esfuerzos. Chihuahua no puede repartir los libros de texto que no están en nuestro poder. Nosotros al corte del día de ayer teníamos aproximadamente el 65% de todos los libros de texto gratuito. No podemos empezar a repartir mientras no los tenemos todos, porque el proceso de distribución es increíblemente complejo. Lo que sí le puedo decir es que en cuanto estén en nuestras bodegas todos los libros de texto, vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano, trabajando día y noche con todos los aliados que podamos encontrar para garantizar que si no el 24 de agosto, sí en una fecha muy cercana al 24 de agosto, los libros estén en poder de los niños. Pregunta en Ciudad Juárez de El Heraldo, Brenda Herrera. Maestros prevén una crisis de aprendizaje, dice la reportera. ¿Ustedes se preparan para esto? Si es así, ¿cómo? Yo entiendo la preocupación de los maestros, pero en un momento como el que estamos viviendo, yo insisto en que tenemos dos responsabilidades. De hecho, tres. La responsabilidad de conservar la salud y la vida de los estudiantes. Dos, la necesidad de preservar los lazos de comunicación entre el sistema educativo y los estudiantes. Y después, tres, los objetivos de aprendizaje. Normalmente quizá estaría invertido, pero en este momento los objetivos de aprendizaje vamos a tratar de sustentarlos, vamos a tratar de asegurarlos al máximo posible. No será nunca lo mismo el aprendizaje en un salón de clases donde está el profesor frente a sus niños y niñas que este modelo. Nunca será lo mismo. No quiero decirles que voy a tapar el sol con un dedo y decirles que va a ser exactamente lo mismo. Muy seguramente el año que entra, cuando la pandemia haya amainado y nos permita un poco de tranquilidad, nos demos cuenta de qué tamaño ha sido el daño al sistema educativo y al proceso de formación de los niños. Pero aquí lo único que podemos hacer, permítanme que lo ponga así de sencillo, es hacer el máximo de nuestros esfuerzos con la mejor de las voluntades. Siguiente pregunta de Radio Fórmula Chihuahua, Raúl Alfaro. Padres de familia denuncian que en escuelas públicas ya están cobrando de manera obligatoria las cuotas de inscripción, pese a que las clases serán de forma virtual. ¿Cuál es la postura de la Secretaría? Mire, Raúl, la postura es la de siempre. La educación constitucionalmente es gratuita. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay ningún procedimiento, proceso, trámite, documentación que la Secretaría de Educación o cualquier plantel de educación pública le pueda condicionar a un niño o a una niña porque su papá pagó o no pagó una cuota a la Sociedad de Padres de Familia. Dicho esto, es decir, no hay obligación de pagar esa cuota, y si en algún caso una autoridad educativa estuviera condicionando algún proceso, por favor les pido que lo denuncien y nosotros tomaremos cartas en el asunto. Y el otro lado es el de siempre. Nuestras escuelas necesitan el apoyo de los solidario y generoso de los padres de familia. Sí lo necesitan. Vamos a pronto, espero yo, a regresar a escuelas que van a estar dañadas, que van a necesitar acciones de limpieza profunda, y aunque nosotros como Secretaría vamos a asegurar que todas las escuelas tengan los kits de limpieza de aquí a que finalice el año o para el año que entra, las escuelas sí necesitan de las aportaciones de los padres de familia, pero es un acto de solidaridad, es un acto de apoyo al salón de clases, a la escuela a donde van sus hijos, no es una obligación. Más preguntas de un tema que ya nos había explicado secretario González. Pregunta Javier Olmos de El Diario. ¿Ya se definió qué va a pasar si para el 7 de septiembre no avanza el semáforo a color verde? El nuevo ciclo escolar
escolar arrancará a distancia a esa fecha o todavía no está definido, pregunta. El ciclo escolar a nivel nacional empieza el 24 de agosto. Nosotros lo vamos a iniciar y utilizaremos las 3 primeras semanas del ciclo escolar que la autoridad federal ha llamado de nivelación o de remediación. Nosotros las vamos a utilizar para terminar de adaptar procesos administrativos, que significa contratación de maestros, capacitación de maestros, incluso un taller de capacitación a padres de familia. A partir del 14 de septiembre, cuando terminen estas 3 semanas, que inicien propiamente los contenidos del ciclo escolar 2021, Chihuahua va a estar totalmente sumergido ya en el proceso de tipo nacional. Pero de nuevo, la intención expresada hace más de 2 meses de regresar el 7 de septiembre ha sido cancelada. Nosotros ya eliminamos la fecha del 7 de septiembre para la posibilidad de un inicio presencial. El inicio será junto con el resto del país el 24 de agosto, de manera no presencial, a través de los canales de televisión de las cadenas que ya fueron mencionadas. Vamos con más preguntas, secretario, si le parece, en Juárez, en Chihuahua, y también de nuestro público. Maribel Alba, El Heraldo Noroeste, 2 preguntas de Maribel. Preguntar si se suspenderá el programa de uniformes escolares gratuitos, ya sea por reorientación de recursos a causa de la pandemia o por canalización de los esfuerzos de la Secretaría a los cambios que se presentan en esta nueva normalidad. Y 2, también si han considerado destinar recursos a la compra de tablets, laptops, celulares para estudiantes, o si no es necesario contemplarlo por la inclusión de la televisión en esta dinámica de la educación. Sí, con mucho gusto, Maribel. Mire, el programa de uniformes escolares no ha sido cancelado, pero sí tenemos que reorientar y reprogramar su distribución, puesto que de lo que se trata el programa es de apoyar a la economía familiar cuando los niños y las niñas van a las escuelas. Mientras no estemos preparados para ir presencialmente a la escuela, estos recursos sí van a tener alguna reorientación, pero lo que sí le puedo decir es que está garantizada la entrega de uniformes escolares. Si no se puede en el arranque de este ciclo escolar o durante este año, seguramente lo será durante el siguiente año. No se suspende. Yo de hecho tengo fe en la posibilidad de que incluso el año que entra podamos aumentar el número de paquetes de uniformes que podamos entregar. En este momento, una distribución generalizada de tablets o mecanismos de comunicación está fuera de la capacidad económica de la Secretaría de Educación y Deporte. Le puedo yo decir que estoy preparando una propuesta para el gobierno federal de manera que pudiéramos utilizar los recursos del programa de apoyo a la educación media superior, el llamado programa Benito Juárez, que es un programa universal de apoyo a la educación media superior, para que esperemos el año que entra pudiera otorgarse de manera también universal una tablet con conectividad a cada uno de los estudiantes de media superior. Es un proyecto que estamos preparando en la Secretaría de Educación y que estaríamos presentando en las siguientes semanas a la Secretaría de Educación Pública. Leonel Arredondo, Canal 50.1 en Juárez, pregunta, ¿hay algún plan para ayudar a las escuelas públicas y privadas económicamente ante la crisis de falta de ingresos? Y si se tiene algún dato del número de escuelas que pudieran desaparecer, así dice el reportero, en el estado. Yo le diría, Leonel, que ahorita no tenemos escuelas públicas en peligro de desaparecer. La desaparición de las escuelas públicas tiene que ver con la evolución de la matrícula o a veces cómo envejecen algunas zonas de las ciudades. Es ahí donde a veces ya la falta de matrícula nos hace cerrar una escuela, pero no hemos identificado hasta ahorita ninguna escuela que por motivo de la pandemia vaya a desaparecer. Tenemos un plan muy bien ya establecido para que cuando sepamos que está muy cerca el regreso a actividades presenciales, todas las escuelas públicas
de educación básica del estado de Chihuahua, en cualquiera de los 67 municipios, van a contar con los recursos para tener limpias sus escuelas durante varios meses. Eso ya lo tenemos contemplado, una reserva presupuestal que ya hicimos para que todas las escuelas tengan. Respecto a las escuelas privadas, nosotros no tenemos más que una capacidad, una relación en términos de control, supervisión, cumplimiento de planes de estudio, pero no tenemos una reserva presupuestal para poder apoyar a las escuelas privadas que cumplen un papel importantísimo. Cerca del 12-13% de la matrícula del estado de Chihuahua está en escuelas privadas. Esta es una situación que se repite aquí en Ciudad Juárez, incluso aquí es un poquito más alto el porcentaje que acude a escuelas privadas. Yo hago votos porque la relación entre los dueños de escuelas y las sociedades de padres de familia lleguen a buen puerto para que ninguna escuela privada vaya a cerrar sus puertas, se vayan a perder empleos y sobre todo cerrar una escuela pues es una situación que todos lamentaríamos. Y ya estamos por cumplir la hora de esta interesante videoconferencia, secretario. Si gusta refrescarse un poco en lo que me alargo un poco en las preguntas. Voy a lanzar dos preguntas, secretario, de nuestro público. Araceli García pregunta, si no van a estar en las escuelas, ¿por qué se tendría que pagar inscripción? Esta es pregunta de nuestro público. Y voy con la siguiente pregunta acá en en Chihuahua. Toca a la ciudad de Chihuahua. Si me permiten, me quedé en la siguiente pregunta. Pedro Fierro, de El Tiempo. ¿Cuál va a ser su papel o función en este regreso a clases? ¿Se contratarán, leo textualmente, se contratarán nuevos? Incluso, ¿se pueden despedir maestros? Quiero pensar que habla de maestros. Regreso a la pregunta, ¿cuál va a ser su papel o función en este regreso a clases? ¿Se contratarán nuevos? Incluso, ¿se pueden despedir maestros? Esas dos cuestiones. Secretario, primero el del público y luego el del reportero Pedro Fierro. ¿Cómo no? A la pregunta de Araceli de por qué pagar inscripciones, bueno, no sé si se está refiriendo a las escuelas particulares. Bueno, las escuelas particulares han hecho un esfuerzo por no despedir a maestros, entonces, por lo tanto, el gasto principal de una escuela privada continúa aún en caso de que la escuela esté cerrada, porque hay que entender una cosa, se cerraron las escuelas, la educación no paró. Hay que entender muy bien la diferencia entre una escuela cerrada y un sistema educativo cerrado. El sistema educativo de Chihuahua, ni el público ni el privado, se detuvieron. Ya acabo de dar los números donde prácticamente el 98-99% de los estudiantes pasaron de grado. Entonces, si la pregunta va dirigida a las escuelas privadas, el hecho de que esté cerrada la escuela quizá disminuye gastos de operación, pero el principal gran gasto es el de la nómina y ese es el que hay que seguir pagando. Respecto a la duda de Pedro sobre qué vamos a hacer en una época en que están cerradas las escuelas, yo lo que le quiero decir a Pedro es que no hay ningún riesgo de que se corran maestros. De hecho, nosotros estamos ya apenas a unos días de iniciar el proceso de nuevo ingreso al sistema educativo del estado de Chihuahua con una lista de ordenamiento que nos mandará la Secretaría de Educación Pública de México, que es la única que puede hacer la lista de ordenamiento de los profesores de acuerdo al desempeño que tuvieron en la evaluación diagnóstica, y con esa lista nosotros haremos la asignación de plazas. De nuevo, hay que acordarse que aunque la educación vaya a empezar a transmitirse por televisión, tiene que haber encargados de grupo en educación preescolar y educación primaria y encargados de materia en educación secundaria. Entonces, no se puede despedir maestros porque estaríamos tanto como dejando a los alumnos y a los padres en una relación solamente con la televisión. Esto no es así. Entonces, más que nunca necesitamos a un magisterio completo y totalmente comprometido. Sigamos con las preguntas, secretario.
Pati Caudillo. Buen día. ¿Qué mensaje hay sobre el pago de cuotas escolares en medio de esta pandemia, cuando aún ha estado incierto la fecha de regreso a clases presenciales? Tema que ya nos había explicado. La segunda pregunta de la reportera, de Pati Caudillo. Entonces, será prácticamente hasta el 14 de septiembre que docentes y niños estarán en contacto. Las dos preguntas. El contacto con el modelo educativo planteado por la Secretaría de Educación Pública inicia desde el 24 de agosto. Desde esos días nosotros estaremos, ya tendremos claro el modelo de interactuación que va a tener el profesor encargado de grupo o el profesor encargado de materia en este modelo de televisión. ¿Qué es lo que quiero decir? El niño va a ver el programa de televisión donde se explique la clase de matemáticas de primero de secundaria. Necesitamos ya tener claro el modelo que propone la Secretaría de Educación Pública de cuál es el rol de esa maestra que da matemáticas en primero de secundaria. La relación entre alumnos y profesores va a iniciar desde los primeros días del ciclo escolar, a partir del 24 de agosto, y quedará totalmente amarrada e integrada a partir del 14, una vez que termine las 3 semanas de nivelación o remediación. Raúl Ruiz, elpueblo.com. La SEP pidió a maestros no encargar tareas a los alumnos, al menos en la etapa de educación a distancia. Pregunta, ¿en Chihuahua se les ha planteado esto mismo a los maestros? ¿El horario escolar será el mismo? En su segunda pregunta. En los dos casos estamos a la espera del modelo completo que nos tiene que plantear la Secretaría de Educación. Basado en ese modelo, Raúl, la Secretaría de Educación de Chihuahua hará adaptaciones al modelo. Nosotros en este momento no le puedo decir si se van a eliminar las tareas. Yo soy de la idea de que las tareas en exceso meten una presión innecesaria en el hogar, en época en que la educación es no presencial. Entonces yo seré de la idea de que sea la relación entre los maestros y los alumnos, además de la televisión, sea una relación de acompañamiento, de sustento, de complementar y no de cargas de trabajo. De nuestro público secretario, el perfil Bogar MTZ, estarán listos los cambios de adscripción para el 24 de agosto, es decir, los maestros en sus espacios y todos los grupos cubiertos. Pregunta del público. Nosotros tenemos dos procesos que van a estar prácticamente al mismo tiempo. El proceso de cambios de adscripción a centros de trabajo, que inicia el día de mañana con los niveles de dirección y supervisión y se correrá durante los siguientes 10 días para todas las modalidades y todos los niveles. Entonces sí estaremos listos, terminado el proceso de cambios de adscripción para el día 24. En Ciudad Juárez, Mayra Maldonado, Radio Fórmula. ¿Cuáles son los canales y a qué hora y de cuánto tiempo serán las clases? Esto en el tema de la televisión, secretario. Quiero repetir, no estoy evadiendo la respuesta. Al ser un modelo nacional que apenas se anunció el convenio con las televisoras el pasado lunes, todavía no tenemos los documentos académicos que nos digan estos son los contenidos y este es el tipo de apoyo que tiene que dar el maestro local, y tampoco tenemos en este momento de una manera totalmente clara cuáles son los horarios por clase. Sabemos que las transmisiones serán de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Nos hace falta que todavía sepamos cómo se van a adaptar los horarios a los usos horarios de las diferentes entidades de la República. Todavía me parece que durante los siguientes días, estoy pensando hacia mediados de la semana que entra, me parece que vamos a tener muchísimo más claro esta situación. Todos los días estamos teniendo reuniones del Consejo Nacional de Autoridades Educativas con la Secretaría de Educación Pública, y me parece que la semana que entra tendremos la reunión definitiva sobre los contenidos
y la logística, por así decirlo, de las clases por televisión, contenidos, clases, horarios y en qué canal se transmitirá primaria, en qué canal se transmitirá secundaria, en qué canal se transmitirá preparatoria. Cumplimos la hora de transmisión. Secretario, rápido con las preguntas que quedan de prensa y también del público. Rápido nos vamos. Francisco Milla, El Puntero. ¿Cómo y cuándo se van a dispersar en los planteles los recursos económicos o materiales para la sanitización de los planteles? De los 4.5 millones de pesos destinados para este fin por la Secretaría de Educación y Deporte dentro del plan emergente de la contingencia, ¿qué van a recibir las escuelas? Van a recibir unos paquetes básicos de limpieza, que la idea es que duren cuando menos de 2 a 3 meses, pero no se van a repartir hasta que tengamos la evidencia de que tenemos muy cercano el semáforo en verde. Una vez que el semáforo esté en verde, dejaremos pasar unos días y luego haríamos el proceso de desinfección de planteles. Última pregunta en Ciudad Juárez, cerrado ya desde este momento el chat en Ciudad Juárez. Arlín Vargas, Radiorama. ¿Se exigirá que las clases se tomen en horarios específicos? Hay familias en donde ambos padres trabajan y no coinciden con los horarios. De nuevo, ¿se exigirá que las clases se tomen en horarios específicos, secretario? De nuevo, vamos a tener que esperar la logística de la programación por canal, pero las noticias que yo tengo es que la mayoría de las clases van a tener una transmisión y una retransmisión. Es decir, no habrá demasiada dificultad para que quien no pudo llevar su clase de español a las 8 de la mañana, quizá lo pueda hacer a las 4 o 5 de la tarde, porque se van a estar retransmitiendo. Martín Contreras, en Chihuahua. Los maestros, ¿qué tanto pueden reprobar? Así es la pregunta, ¿qué tanto pueden reprobar bajo este nuevo esquema que marca a los alumnos con diferencias y desventajas entre unos y otros? Reportan que a nivel secundaria sí hubo reprobados. Sí, por supuesto. Con pandemia o sin pandemia hay mejores desempeños y malos desempeños, y un profesor tiene que evaluar eso. Lo que sí le puedo decir yo es que en el ciclo escolar que recién terminamos, el magisterio chihuahuense hizo un esfuerzo enorme, más que por reprobar, por intentar darle un jalón a los estudiantes, al menos ese jalón que yo les decía anímico. No utilizamos la pandemia para generar un tsunami de reprobaciones, no hay evidencia sobre eso. Y la idea es igual para este ciclo escolar. No va a ser un magisterio reprobador el que va a estar frente a los grupos y frente a las materias. Listo, vamos con... cerrado también ya el chat oficial en Chihuahua, por cierto, pero nos hacen pasar estas dos preguntas del público en Chihuahua. Pregunta del público, Andrea Luján. Respecto a la sanitización de las aulas, ¿mandarán los insumos necesarios a las escuelas? Y en su caso, la programada el día 26 debería de moverse acercándose la fecha de clase presencial, ya que sigue en riesgo de contagio entre compañeros a ir a limpiar. Pone este ejemplo esta espectadora, secretario. Efectivamente, tiene usted toda la razón. Vamos a mover los procesos y las jornadas de higienización de planteles una vez que esté cercano el regreso presencial a clases. No tienen caso ni procesos de higienización utilizando químicos o utilizando los métodos tradicionales de limpieza con jabón y con agua y con cloro. Sí tenemos todavía muy lejano el proceso de regreso a clase. Se hará cuando sepamos que el semáforo está a punto de migrar a verde. Y la última pregunta del perfil nuestro público, Kublai Gesem. Entonces, los niños, niñas y adolescentes, las primeras 3 semanas, ¿no estarán acompañados por sus docentes? Nosotros vamos a hacer el esfuerzo porque la inmensa mayoría, quizá el 90 o 95% de los grupos estén acompañados por sus maestros, y vamos a pedir el apoyo de los papás para que desde el día 24 los niños estén frente al televisor en el momento en que deben de estarlo. Lo que sí les puedo decir es que si no hemos terminado el proceso
de asignación de nuevas vacantes, hay posibilidades de que un porcentaje muy reducido de grupos o de materias, quizá todavía no tuvieran un profesor titular, pero va a ser no solamente un número muy reducido, sino además por muy poco tiempo, porque para cuando iniciase la parte sustancial de las materias del nuevo ciclo escolar el 14 de septiembre, esos procesos ya van a estar terminados. Secretario, ya cumplimos la hora y 10 de transmisión. Yo había señalado que era la última pregunta, pero si me permite, le ofrezco una disculpa. Es que esta pregunta es muy importante de nuestro público. Si le hace llegar la respuesta a el perfil Ligia Ortega. Insisto, muy importante esta pregunta. ¿Cómo serán las clases para niños con autismo, déficit de atención, y dice ella, etcétera, etcétera, para estos niños en comunidades vulnerables? Si nos puede relatar esto. Comparto totalmente esa preocupación, porque si algo a mí me ha afectado es la situación de nuestros USAERs y nuestra situación de nuestros centros de atención múltiple. No hay quizás servicio educativo que requiera más de la presencia física y del acompañamiento personalizado que la educación especial. Es quizá la modalidad más problematizada. Nosotros lo que hemos tratado de hacer es, en la medida de lo posible, apoyar a nuestras maestras de USAER y de CAMS para que no se rompa el lazo afectivo. Las maestras de CAMS y de USAER no interrumpieron en ningún momento la relación con sus alumnos, hicieron milagros, aunque no podían estar presencialmente, para estar acompañando a los niños a través de videoconferencias, videollamadas. Sin embargo, este modelo de televisión, de educación por la televisión, todavía no resuelve el asunto de la educación especial. Pero créame, la persona que expresó esto, que en cuanto sepamos cómo lo va a hacer la federación, lo implementaremos. Y si la federación no lo hace, lo haremos aquí en Chihuahua, con un magisterio dedicado a la educación especial que es admirable. Bueno, listo, ya después de 1 hora y 10 minutos de una explicación importantísima, vital, a cómo cerró el ciclo escolar pasado, cómo va a estar iniciando con todo el dinamismo que nos está enfrentando la pandemia del COVID, y se lo digo porque así lo señalan nuestros médicos, es algo dinámico, y de ahí en lo que nos digan a todas las áreas, a todas las partes de esta sociedad, como lo es educación, y debido a lo vital, lo neurálgico que es el tema de la educación, entonces por eso que se ha llevado esta videoconferencia con nuestro secretario, el maestro Carlos González Herrera. Agradecemos a los más de 6,200 espectadores promedio sostenido durante esta hora y más de 10 minutos. Secretario, pues ante tanto y tanto tema debe de haber alguna conclusión, si es tan amable, por favor. La conclusión es que nos faltan todavía algunas piezas para tener claro el panorama de lo que será el ciclo escolar 2021. Yo pido paciencia, comprensión. Este sigue siendo un armado y un rompecabezas montados en un vehículo que se va moviendo. No tenemos todavía la estabilidad al 100% para dar toda la información. Entonces yo lo que pido no solamente es comprensión, paciencia, sino su atención para toda la información que en los siguientes días estaremos dando para dar la claridad de cómo operará el programa de educación a distancia por televisión y cuál será el rol de nuestros docentes, de nuestras maestras, y lo que vamos a tener que pedirle de nuevo de esfuerzo a los padres de familia en sus hogares. Muchísimas gracias a toda la gente que vio esta transmisión, muchas gracias por las preguntas. Estaremos atentos a aquellas que no pudimos responder para en siguientes reuniones como esta podamos en los comentarios iniciales responderlas de la manera más adecuada. Muchísimas gracias. Gracias, secretario, maestro Carlos González Herrera. Haga llegar un saludo, un abrazo a todo el equipo que usted comanda de la Secretaría de Educación y el Deporte. Por supuesto, también hacemos llegar ese afectuoso saludo a todo el magisterio
y también, por supuesto, lo básico de esto, a todos los alumnos, todos hacemos la educación de vanguardia que tiene el estado de Chihuahua. Nos despedimos, gracias por estar siguiendo esta transmisión en todas las plataformas sociodigitales de Gobierno del Estado, también de la Secretaría de Educación y el Deporte. Soy Héctor Martínez Hinojos, gracias a nombre de nuestro coordinador general, Manuel Castillo. Cuídese, se puede quedar en casa, hágalo, su salud vale.